John DeLorean fue uno de los managers más influyentes en la historia del mundo del automóvil. Se le recuerda como una persona muy interesante, pero también bastante controvertida. Quería crear coches y construir un imperio que pudiera competir de tú a tú con los fabricantes más fuertes del mundo. El DeLorean y su DMC-12 fueron vistos como una catástrofe esperada o un fatídico conjunto de circunstancias. John DeLorean fue una persona única. Logró una carrera impresionante en empresas como Chrysler y Packard, pero América realmente lo conoció cuando empezó a trabajar en General Motors. En ese momento, el gigante automovilístico GM era el mayor fabricante de coches del mundo, y John DeLorean tuvo mucho que ver con ese éxito. Con una mente brillante y un instinto natural para los negocios, fue ascendiendo a una velocidad increíble. Primero ingeniero, luego directivo, y con solo 40 años se convirtió en el jefe más joven de la historia de Pontiac dentro de GM. Gracias a él nació el mítico Pontiac GTO, el primer muscle car, un coche que cambió para siempre el panorama del automóvil en Estados Unidos. A medida que subía en la escala corporativa, John se convirtió en toda una superestrella del mundo del motor. No era el típico ejecutivo serio y discreto. Mientras los demás directivos de GM iban en traje y corbata y mantenían las formas, John llegaba al trabajo en camisa con el cuello levantado por fuera del pantalón y con una melena digna de un rockero. Muchos de sus compañeros no entendían ese estilo, pero se lo perdonaban todo. La razón era brillante y por sus éxitos cobraba cifras astronómicas. Con tanto dinero no se privaba de nada, vestía a la última, conducía los coches más rápidos y caros, hacía deporte, siempre estaba en forma. Incluso se operó la mandíbula para que le diera un aire más decidido. Exitoso y rico. Salía con modelos y actrices, muchas de ellas con la mitad de su edad. A los 44 años se casó con la actriz Kelly Harmon, de 20, pero se divorció al año y luego se casó con la supermodelo Cristina Ferrare, de 22. En resumen, vivía como una estrella. Pero para John todo eso no era suficiente. Pero tras muchos años de trabajo y a pesar de todos sus logros, DeLorean empezó a tener serios enfrentamientos con la directiva de General Motors. Criticaba abiertamente a sus jefes por ser lentos y poco innovadores. Las nuevas tecnologías se incorporaban con cuentagotas, y convencer a la vieja guardia de la necesidad de modernizarse era casi imposible. Al final, la situación llegó a un punto límite. Incomprendido y ninguneado, DeLorean dimitió de forma escandalosa, dando un portazo que se escuchó en toda la industria. Años después, publicó un libro titulado General Motors al desnudo, una obra durísima en la que no se cortó ni un pelo a la hora de criticar a sus antiguos compañeros. Tras su etapa en GM, DeLorean era rico. Durante todos esos años se había asegurado una vida sin preocupaciones económicas, pero no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y vivir de rentas. Tenía un plan. John quería crear un coche deportivo revolucionario, un supercoche moderno, tecnológico y con un diseño espectacular. Llevaba años dándole vueltas a la idea. Era su sueño. Y os lo digo ya, ¡qué pedazo de sueño! Los planes eran de lo más ambiciosos, casi napoleónicos. Para una producción a gran escala hacía falta construir una fábrica enorme. Y por supuesto, todo esto costaba una fortuna. Pero DeLorean tenía fama de ser un gestor brillante, así que no le costó demasiado atraer a grandes inversores. Entre ellos había políticos, empresarios importantes y hasta estrellas del mundo del espectáculo, aunque curiosamente la mayor parte de la financiación no vino de Estados Unidos, sino del Reino Unido. En ese momento, en el norte de Irlanda, los enfrentamientos entre católicos y protestantes estaban fuera de control. La violencia era diaria, la tensión religiosa altísima, y la situación empeoraba aún más por el paro brutal que sufría la región. El gobierno británico decidió invertir $140 millones para que John DeLorean construyera su fábrica allí. La idea era simple: crear empleo, reducir la tensión social y, si había suerte, calmar los ánimos.
Ante una oferta así, una fábrica pagada por el Estado, John no pudo decir que no. Mientras en Irlanda se levantaba una de las fábricas más modernas del mundo, el desarrollo del coche revolucionario avanzaba a toda máquina. Se movieron recursos enormes y se rodeó de algunos de los mejores talentos del sector. DeLorean convenció a William Collins, un ingeniero top de Pontiac, y más tarde sumó al equipo nada menos que a Colin Chapman, el genio de Lotus y la Fórmula 1. Para el diseño ficharon al legendario Giorgetto Giugiaro, una auténtica leyenda del diseño automotriz, todos ellos referentes absolutos en su campo. Y así, un par de años después, en una feria del automóvil, se presentó el primer concept car del DeLorean DMC-12. Decir que tenía un diseño futurista es quedarse corto. Para muchos parecía una nave espacial. Puertas de alas de gaviota, carrocería en acero inoxidable, ruedas traseras más grandes que las delanteras. John DeLorean explicaba con entusiasmo cómo sería el coche en producción. Estructura interior de plástico, paneles exteriores de acero inoxidable pegados al chasis, parachoques flexibles capaces de absorber golpes de hasta 16 km/h, airbags de serie desde la versión básica. El coche tendría motor central y el plan era montar un motor rotativo Wankel de Mazda, todo un prodigio de la ingeniería. La suspensión la desarrollaría Lotus, y lo mejor, el precio. Según DeLorean, todo ese futurismo costaría menos de $12,000. Una locura. ¡Lo quiero!, gritaron miles de visitantes de la feria y corrieron a dejar su señal para reservar el coche. Todo parecía perfecto, pero luego, como tantas veces pasa, algo empezó a torcerse. Pronto empezaron a surgir los primeros problemas serios, y muchos de ellos no tenían fácil solución. Aunque por fuera el coche no se diferenciaba mucho del concept car mostrado en la feria, cuando llegó la hora de producirlo en serie, la cosa se complicó. La tecnología del parachoques flexible resultó estar poco desarrollada y por distintos motivos acabó descartándose. También se abandonó la idea de incluir airbags y la estructura plástica interna del coche se simplificó mucho respecto al diseño original. Pero lo peor vino con el motor. El rotativo de Mazda, que iba a ser el alma del coche, resultó demasiado caro. Tuvieron que descartarlo. En su lugar se optó por un motor de 6 cilindros en VW, desarrollado entre Peugeot, Renault y Volvo, 150 caballos de potencia, sobre el papel, porque las duras normativas medioambientales de EU obligaron a reducir la potencia real a unos 130 caballos. Además, el peso previsto inicialmente, unos 1,000 kilos, aumentó hasta 1,250, lo cual afectó gravemente al rendimiento. Con cambio manual, el coche hacía el 0 a 100 en unos 9 segundos, pero con la caja automática de 3 marchas, que era opcional, ni siquiera bajaba de los 10 segundos. El precio tampoco se mantuvo, subió más del doble de lo prometido, y aún así, muchos compradores no se echaron atrás. El diseño era espectacular, el coche tenía presencia futurista, y sus primeras entregas generaron una enorme expectación. Por ese aspecto único, por esa imagen, los primeros clientes del DMC-12 estaban dispuestos a perdonarle muchísimas cosas, pero no todas. Los primeros propietarios del DMC-12 quedaron bastante decepcionados, pero lo que realmente resultó inaceptable fue la calidad de fabricación. El problema era que, en Irlanda del Norte, prácticamente no había trabajadores cualificados. La mayoría de la gente nunca había montado un coche en su vida, y menos uno tan complejo como este. El resultado fue desastroso. Carrocerías mal ensambladas, acabados defectuosos, fallos eléctricos constantes. Muchos coches, nada más llegar a manos de los clientes, ni siquiera arrancaban. Esa primera partida, de calidad bastante pobre, golpeó duramente la reputación del DeLorean DMC-12, y eso, como es lógico, afectó de lleno a las ventas. Las quejas, las reparaciones, los coches devueltos, todo eso empezó a hundir las finanzas de la empresa. Y para colmo, justo entonces, estalló una recesión en la economía de EU. La demanda se desplomó, todo empezó a torcerse. Los franceses, Peugeot, Renault, Volvo, exigían que se les pagara por los motores. Lotus también esperaba el dinero por su trabajo. Pero después de todo lo que había pasado, John DeLorean ni siquiera tenía fondos para pagar a sus propios empleados. Y lo más triste de todo es que, justo en ese momento, la calidad del coche ya había mejorado notablemente. El DMC-12 se había convertido en un producto fiable y bien hecho, pero el tiempo se había agotado, la oportunidad se había perdido, y la situación de la empresa era crítica.
Para poder pagar las deudas y mantener viva la producción, hacía falta encontrar $20 millones con urgencia, y John, desesperado por salvar su empresa del colapso, tomó una decisión que acabaría siendo catastrófica. Con la esperanza de conseguir esa cantidad, entró en contacto con narcotraficantes y les ofreció ayuda para distribuir drogas. Fue un error monumental, un fallo que le costaría todo. La policía lo arrestó en la habitación de un hotel, el Sheraton Plaza, y lo acusaron formalmente de tráfico de drogas. La empresa DeLorean ya no tenía salvación. Solo una semana después fue declarada en bancarrota. Los trabajadores de la fábrica fueron despedidos y todos los bienes de la compañía subastados. John DeLorean acabó en el banquillo de los acusados y en las portadas de todos los periódicos. El juicio contra John DeLorean duró año y medio, y finalmente el jurado concluyó que había sido una trampa del FBI, una operación encubierta que lo forzó a tomar una mala decisión. De milagro, literalmente de milagro, John logró evitar la cárcel. Pero fuera de eso, todo lo demás se vino abajo. DeLorean Motor Company fue declarada oficialmente en bancarrota. Los inversores exigían recuperar su dinero, y la reputación de John quedó completamente destruida. En su vida personal tampoco encontró consuelo. Su espectacular esposa pidió el divorcio y se marchó llevándose a los hijos con ella. Los medios de comunicación lo destrozaron. Lo llamaban estafador, lo acusaban de robar fondos y no paraban de llegarle nuevas y nuevas demandas. Su vida se convirtió en un auténtico infierno. Mientras tanto, en Hollywood, hervían otras pasiones. Estaba en marcha la preparación de una película que acabaría siendo mítica, Regreso al futuro. La historia giraba en torno a los viajes en el tiempo, y en el primer borrador del guión, la máquina del tiempo era una nevera doméstica. Pero al director, Robert Zemeckis, aquella idea no le convencía nada. Temía, con razón, que los niños, inspirados por la peli, empezaran a meterse en frigoríficos reales imitando a los protagonistas. Tras pensarlo bien, llegó a la única conclusión posible. La máquina del tiempo tenía que ser un coche, pero no cualquier coche. Tenía que ser algo bonito, potente, diferente. Un coche que pareciera salido del futuro. El DeLorean DMC-12 fue finalmente elegido como la máquina del tiempo para la película, y para el rodaje, el coche fue completamente transformado. Le añadieron un reactor nuclear, un condensador de flujo y una pantalla digital con las fechas de destino. Y eso era solo una parte de todas las modificaciones que sufrió el DMC-12. En la historia, al alcanzar las 88 millas por hora, el coche viajaba en el tiempo. La película fue un éxito absoluto. Con un presupuesto de $19 millones, recaudó casi 400 millones en taquilla. Los actores que interpretaron a Marty McFly y al Doc Brown se convirtieron en estrellas de primer nivel. Y el DeLorean DMC-12 lo quería tener todo el mundo que había visto Regreso al futuro. Pero ya era demasiado tarde. El DMC-12, por desgracia, ya no se fabricaba. Y su creador estaba ocupado defendiéndose en los tribunales. Y pensar que la historia podría haber sido completamente distinta si la película hubiese salido solo 2 años antes. Tras el estreno, John DeLorean escribió una carta al director de Regreso al futuro, Robert Zemeckis, expresándole su agradecimiento sincero por haber usado en la película su creación más querida. El resto de su vida, John DeLorean la pasó en un modesto piso de una habitación. Lo perdió todo. Fue vilipendiado en los medios y hasta el final de sus días estuvo luchando en los juzgados con acreedores, sin lograr nunca borrar esa imagen de paria que se le había quedado. En 2005, a los 80 años, John DeLorean falleció por complicaciones tras un fuerte ictus. En el lugar donde está enterrado, sobre su lápida hay grabado lo que fue y siempre será su sueño. Después de la muerte de John DeLorean, todos los derechos sobre el nombre, la marca comercial y el logo de DeLorean Motor Company pasaron a manos de un gran fan de Texas, Stephen Wynn. Él superó un montón de burocracia y limitaciones y logró lo que parecía imposible. Todos pensaban que el DeLorean DMC-12 había muerto junto a su creador,
Pero los modelos antiguos restaurados, así como los modernizados y totalmente nuevos DMC-12, volvieron a estar disponibles para su compra. El sueño de John DeLorean siguió vivo y ha llegado hasta nuestros días. Con vosotros estuvo Vlad. Hasta la próxima.